Listo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión de la Academia hoy 10 de noviembre de 2010. Le damos la bienvenida a todos los académicos de la Academia de Medicina de Caldas, los invitados de la Academia de Medellín. Damos un especial saludo a la doctora Rocío Gómez, que es la presidenta de la Academia de Medicina de Medellín, que nos está acompañando en la actividad del día de hoy. Entonces, al dar inicio a esta actividad, le cedo inicialmente el turno, la palabra al doctor Gentil para que nos presente el orden del día que tenemos para el día de hoy. Muy buenas noches para todos los asistentes. El orden del día que tenemos previsto es el registro de asistencia que queda en la grabación. Luego la conferencia Medicina y Literatura, Memorias y Testimonio de un médico escritor. En tercer punto tenemos la aprobación del acta anterior. Cuarto, las píldoras del doctor Hernán Darío. Y quinto, el punto del presidente y posteriormente proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Bueno, ¿alguna consideración de los académicos con relación al orden del día? Entonces, pues... Señor presidente, sí, señor doctor. presidente, si Bien, me permite la palabra, yo bien, tengo aquí a pedido del doctor Bernardo Campo, porque también lo siento así, unas palabras con relación al reciente fallecimiento del doctor Emilio Echeverri, para que le ruego ponerla en el orden del día. Sí, con mucho gusto, doctor Jair. Antes del punto del presidente, va la palabras de homenaje al doctor, a nuestro colega y profesor Gilberto Echeverri. Gilberto Echeverri. Listo, queda incluido entonces en el orden del día, señor presidente. Listo, entonces con esa modificación y adición damos inicio a esta actividad. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor Emilio Alberto Restrepo Baena, es médico especialista en ginecobstetricia y en laparoscopia ginecológica de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Antioquia y del CES, profesor universitario, conferencista. Hace varios años distingo al doctor Emilio, con quien pues he podido compartir muchas de las inquietudes literarias que él ha tenido. Él ha escrito muchos artículos, más de 20 artículos médicos, ha sido colaborador de periódicos como La Hoja, Cambio, El Mundo, Momento Médico, Unicentro, Universo Centro. Ha escrito varios libros y también tiene una muy buena capacidad de realizar videos en YouTube. De eso pues, nos hablará a lo largo de la charla con la cual vamos a compartir esos aspectos. Y entonces le damos la bienvenida al doctor Emilio. Bienvenido a estas tierras de Caldas. También es usted conocido, muchos de los académicos conocen de su obra y es la primera vez que lo tenemos aquí en nuestra academia. El doctor Emilio, se me olvidaba, es académico de la Academia de Medellín. Bienvenido. Bien para el doctor Emilio. Muchas gracias, doctor José Norman. Para mí es un verdadero honor haber sido invitado en la Academia de Medicina de Caldas. También tenemos una actividad similar de la cual soy un entusiasta participante en la Academia de Medicina de Medellín. Me gustan mucho estas actividades que van más allá de lo simplemente médico, de lo simplemente académico y científico, que permite como darle un vuelo distinto a la profesión de la medicina. Permite ocuparse de otros aspectos de la inteligencia, otros aspectos del conocimiento y de la cultura. Entonces, cuando hablaba con el doctor José Norman de las motivaciones de la conferencia, es que yo he tratado de desarrollar paralelamente a la academia, a la parte médica, académica, como especialista en ginecobstetricia y laparoscopia y en mi actividad docente, he tratado de hacer una carrera paralela que tiene que ver con la medicina. Entonces les quería contar, me invitaron a que hablara de cómo es eso de un médico escribiendo, cómo es eso de un médico que
que además ya firma de igual a igual como médico y como escritor. Entonces les voy a contar un poquitico del quehacer como literario. Ténganme un poquitico de paciencia mientras abro esto aquí. ¿Ya se está viendo? Sí, sí, ahí está en pantalla. Perfecto. Entonces, tratando de hablar de la parte médica y literaria y tratando de coordinarlas en un solo vector resultante, entonces les quiero contar cómo he tratado de hacer camino en las dos actividades y disciplinas. Ante todo, una de las cosas que más me gusta tratar de defender es que ante todo he tratado de ser un buen ciudadano, una buena persona, además de tratar de ser un buen profesional y un buen escritor. Pero yo le inculco eso a mis hijos, le inculco eso a mis alumnos, le inculco eso cada que me dan la oportunidad de hacerlo. Lo principal en todas estas situaciones son los valores. Entonces yo ya prefiero que me digan don Emilio, o el señor Emilio, don Emilio, que me digan el doctor Emilio que me están diciendo hace 40 años. Entonces yo propendo porque mis estudiantes, mis hijos, la gente que esté a mi cargo, sean buenos ciudadanos y buenas personas, porque es una de las cosas que hemos tenido. Tenemos muchos buenos médicos, tenemos muchos buenos escritores, pero tenemos mucha gente que como ciudadano y como personas dejan mucho que desear, que a todas horas son pisoteando la esfera del otro, el límite del otro. Entonces una invitación es a recuperar esa parte del humanismo y cada vez me ratifico, mientras más años cumplo, más me pongo como objetivo reivindicar ese tipo de actitudes y de comportamientos en las personas que están a mi cargo. En definitiva, ya como resumen, no aspiro a ningún otro reconocimiento, simplemente tratar de hacer lo correcto, tratar de ser respetuoso. Para eso, todas las formas de lucha, como recuperamos uno de los viejos dogmas de la izquierda, pero muy importante en este caso, todas las formas de lucha para tratar de ser lo que les vengo diciendo. ¿Qué frentes públicos de acción he tratado de desarrollar? Recordando lo que el maestro García Márquez decía de la vida pública, la vida privada y la secreta, que son las que todas las personas tenemos, en las que les puedo contar aquí porque la secreta me puede traer algún tipo de dificultad. Hablamos de la vida pública y la privada. En la vida pública, yo oficio como médico, ginecobstetra, como les he dicho, y como escritor. Hay una faceta que tuve el intento durante muchos años de mi vida, que era ser empresario. Siempre quise hacer empresa, siempre traté de generar empleo y de ser útil a la sociedad en ese aspecto, pero resulté con una incapacidad absoluta para eso. Y una de las cosas que hoy le puedo mostrar a la humanidad es que soy un empresario quebrado. O sea, más peligroso que hacer una sociedad conmigo, no se la recomiendo, porque las 3 empresas en las cuales me he metido han terminado quebradas. Son la Clínica Antioquia y Prolinco, por ponerle 2, porque hay otro que se llama Prosalco, que no le hemos logrado quebrar a pesar de los esfuerzos, pero ya poquito nos falta. De la Clínica Antioquia les quería decir que además me generó lo que venimos aquí a la literatura. Primera conclusión, recordando esta parte de la empresario, primera conclusión que me di cuenta yo con los años, que los ricos están completos. Yo ya me resigné a entender y a saber que ya en esta reencarnación la fortuna me hizo el quite. Eso me dio mucha tranquilidad porque dejé de poner el dinero y poner la ambición desmedida por el dinero dentro de mis primeras aspiraciones. Eso me permitió fortalecer el intelecto, fortalecer la parte cultural, fortalecer el hábito de estudio y tratar de meterla por el lado humanístico. Los ricos están completos. Yo ya no voy a ser parte de eso. Entonces estamos hablando del tema que nos ocupa, medicina y literatura. Entonces yo le voy a hablar de mi experiencia como médico escritor. ¿De a dónde salen las historias? ¿De lo que uno conoce o de lo que uno se inventa? En este caso, en el caso mío, es básicamente de lo que conozco, y yo conozco 3 frentes importantes. El frente urbano, el barrio, la ciudad, que es de donde yo vengo. Me alimento de las noticias, me alimento de la familia me ha servido mucho para alimentar mis historias, las noticias para captar historias primarias, pero también tergiversarlas, y sobre todo el barrio y la ciudad, porque yo vengo de una clase media, tanto de extracción como de posición, y toda la vida he vivido en la clase media, la asumo y pienso que es mi espacio natural. En segundo término está la medicina, con todo el quehacer que uno tiene como médico en las clínicas y sobre todo con los pacientes,
entendiendo que cada paciente es una potencial historia, cada paciente es una fuente inagotable de historias, y tengo ya más de una cantidad de libros que ahorita les voy a mostrar que están basadas en historias de pacientes. Simplemente el hecho que le relata el paciente o la circunstancia que suele rodear al paciente le permite a uno generar una historia que puede ser o primaria o puede ser tergiversada a través del mecanismo de la creación y de la ficción. Y ya las otras cosas son como la imaginación. Yo no soy muy imaginativo, yo no soy capaz de escribir un texto de ciencia ficción que actúe en Venus o que actúe, que tenga como escenario las lunas de Júpiter o las lunas de Venus. Yo no tendría esa capacidad porque no sé mucho del tema, no tengo gran capacidad de imaginación, pero sí soy capaz de tergiversar un hecho que realmente ocurrió. Y otra cosa que le permite a uno coger historia son los temas impuestos. Los temas impuestos es cuando en un taller literario o en una reunión de escritores se pone un tema específico. Les voy a poner un ejemplo en el siguiente cuento. Hicieron una convocatoria que decían, vamos a hablar de los electrodomésticos en un cuento de 100 palabras. Entonces yo participé, eso es un tema impuesto porque yo de electrodomésticos no sé más allá de lo que todo mundo sabe, que es prender y apagarlo y reiniciarlo, yo no sé nada, pero entonces acudí a la imaginación en un tema impuesto, hice un cuento corto de 100 palabras y me gané un concurso de ACED, lo más de generoso en premio. Entonces les quería mostrar ese ejemplo. Se llama Duda el cuento y se lo voy a leer. Luego de la reunión con la chica, procedió a cortar los filetes con el cuchillo eléctrico, los ordenó cuidadosamente en el refrigerador, limpió las entrañas con la manguera del dispensador de agua, batió y licuó los aliños para adobar las carnes que iba a servir en el banquete, utilizó la picadora para hacer el paté con las vísceras. Con aspiradora, lavadora y secadora limpió todo vestigio de lo que había pasado aquella tarde en la alcoba, sala y cocina. Asepsia total. Satisfecho, el hombre se preguntó cómo demonios se practicaba la antropofagia antes de la invención de los electrodomésticos. Entonces este cuento se ganó el concurso de ACED del año pasado, fue publicado y se los quería mostrar como un cuento corto de lo que es la actividad literaria que sale por la motivación de los temas impuestos. Ahorita les voy a poner los ejemplos de los temas que uno conoce. ¿De a dónde vengo yo? Vengo de una familia convencional de clase media, donde está hermano, hermana y los papás, afortunadamente todavía vivos, una familia cristiana de clase media de la ciudad de Medellín, de un barrio normal, pero que hasta lo último hemos estado juntos. Eso nos ha permitido el privilegio de tener, todos los tres hermanos son con 2 especialidades cada uno, y lo mismo, somos buenos ciudadanos y somos gente correcta, y eso es nuestro mayor orgullo, ser correctos. Y lo segundo, ¿de a dónde venimos? Del barrio. El barrio me ha perseguido toda la vida, el barrio me ha acompañado a través de toda la vida, esté donde esté, en el puesto que esté, dictando una conferencia en otra parte, siempre es un señor de barrio que viene con toda su carga emocional, su carga cultural y afectiva, de un barrio de clase media que en mi caso se llama Belén. Es muy clásico en nuestra ciudad de Medellín. ¿Qué estudié? Medicina general en Bolivariana 88, primera especialidad ginecostetricia en la Universidad de Antioquia en el 94 y especialista en laparoscopia en el CES 2005. Como ustedes pueden ver, tanto lo anterior, lo del barrio, la extracción de clase media, como el tipo de universidades donde uno tuvo la posibilidad de formarse, le permite también permear el cerebro de una u otra forma. Traten de integrar esta información. Un médico, un ciudadano de clase media entra a una universidad privada de clase media, media alta de la ciudad, absolutamente conservadora, porque como su nombre lo dice, es pontificia, absolutamente convencional, porque como su nombre lo dice, es bolivariana, con unos valores y una disciplina muy estricta. Después de eso paso a la Universidad de Antioquia, que como ustedes saben es todo lo contrario. Es una universidad con una alta tendencia, por lo menos en esta época nuestra, de libre pensamiento, más de tendencia de izquierda, con una alta componente de sensibilidad social, de pronto un poquitico permeada por los conatos de revolución que para la época eran los que imperaban. Y después termino de residente de posgrado, el segundo posgrado, en una universidad completamente opuesta, la Universidad CES, que es una universidad
de clase alta, elitista, donde con dificultad se habla en español porque allá es una universidad de alta tecnificación, de alta sofisticación y es muy refinada y muy culta y muy costosa. Entonces yo soy el producto de la formación de estas tres, que eso se salen cosas buenas y cosas malas. Cuando uno lo coge con una buena identidad, uno coge lo mejor de cada una de las escuelas y eso le abre, en vez de cerrarle, le abre el pensamiento a uno. Los campos de acción en la medicina, los que ustedes todos conocen, he sido profesor, he sido médico de consultorio y de clínica y he sido comunicador social, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, de la medicina, porque he tratado mucho el tema de la educación en los medios. Hemos hablado mucho en los canales locales y regionales de aquí de Medellín, hemos tenido también seminarios virtuales, todo eso que ustedes conocen mejor que yo. Como les decía el doctor José Norman, tengo una serie de artículos médicos, alrededor de 20 artículos. Este es uno de los más leídos que invito a que lo lean porque también combina la parte literaria con la parte médica y es errores comunes en la elaboración de artículos científicos. Ese la publicaron en la revista del CES y es interesante porque trata de enseñarle a los residentes y a los estudiantes la mejor forma de presentar artículos médicos sin cometer los errores más comunes. ¿Y a dónde salió este artículo? De una anécdota muy interesante. Yo era el corrector de las memorias, como les voy a mostrar aquí, era el corrector de las memorias del Congreso Anual de Ginecología y Obstetricia de los residentes y un día yo tenía que revisar todos los artículos. Un día el jefe del departamento de la época mandó específicamente la razón de que dígale a Emilio que no lea el artículo, que él ya está corregido, el artículo ya no necesita corrección, ya está terminado. Entonces yo, como un bobo cariado mata a la mama, yo de pura bronca lo leí y empecé a leerlo con la residente y descubrimos que en la primera página tenía alrededor de 15 correcciones posibles y en todo el artículo tenía 64 correcciones. Entonces un poquitico provocador, le mandé la razón a la residente. Dígale al doctor que usted no me había advertido nada, que yo lo leí sin saber que él no quería que se lo corrigieran, pero que me encontré 64 errores, que a mí me gustaría que los corrigiéramos, pero que yo le respeto a él la determinación de no hacerlo. Y entonces él se rió y dijo, hombre, como siempre me tocó pedir cacao. Aceptó y entonces me dijo, ¿por qué no me escribís un artículo con todos esos errores que encontraste? Entonces hice un artículo que es útil, es bastante leído, se reproduce bastante y se lo recomiendo para que lo conozcan. Este es otro cuento también así de 100 palabras que también me gané un concurso el año pasado de literatura médica y se los quiero compartir porque salió de uno de los pabellones de San Vicente. Se llama Oficio. Bájese sin escándalo, deme las llaves, no quiero matarlo. Tranquilo, tranquilo, no me haga daño, no dispare. No tenía opción. A tropezones, con una opresión en su pecho y una voz apenas más temblorosa que sus piernas, se bajó. Viendo aquella mirada fiera, contundente, entendió que era un experto, un profesional. Entonces, sin quererlo, lo miró a los ojos. Hubiera deseado no hacerlo, hubiera deseado no haberlo reconocido. Maldijo. Se sintió miserable cuando se oyó balbuzando como un imbécil. Mendoza, Mendoza, no me reconoce. Soy el doctor Restrepo, el que lo operó cuando usted llegó herido al hospital. Recuérdeme, Mendoza, yo lo cuidé, nos hicimos muy amigos cuando usted casi muere avaliado. Claro que me acuerdo, médico. Yo estoy vivo gracias a usted, pero usted estaba trabajando, hizo bien su labor. Ahora yo estoy en mi trabajo y hago muy bien mi oficio. No sintió nada. Pensaba que las balas dolían al entrar y se alegró de que no fuera así. Le pareció muy duro el suelo y triste la forma como se diluyeron recuerdos, afectos, apegos, el orgullo, ese cuerpo que ya casi no estaba, ese líquido caliente que humillaba su hombría, ese frío que le desgarraba el alma. Este cuento quedó de segundo en la categoría Ciencias de la Salud, en un concurso, y lo traje a colación es porque es un concurso, es un cuento típicamente basado en una anécdota médica que nos pasó con el doctor Mario Botero en una ronda de cirugía general, exactamente como ustedes lo están leyendo, con la diferencia pues de que estamos vivos, pero más o menos esa fue la historia. Entonces, a través de mi carrera literaria he tenido una serie de libros. El primero recoge una serie de poemas que yo hice cuando estaba joven, como todo mundo en Colombia fue poema, porque es que el que no haya sido poeta a los 20 años él no tuvo corazón.
Entonces, en esa época yo hacía poemas, participé en un concurso en la Facultad de Medicina y me lo gané, lo publicaron. Fue un libro bastante exitoso en su momento, se sacaron 2 ediciones, la gente lo leía en los recitales, en eso del festival de poesía, la gente sacaba lamparitas y sacaba candelitas, en esa época no había celulares, pero con el transcurrir de los años he aprendido a respetar de una forma tan impresionante la poesía que ya no me atrevo a hacer poesía, porque he cambiado la percepción de lo que es una buena poesía y en este momento no me siento en capacidad de hacer una buena poesía. Entonces, ahí queda como testimonio de mi prehistoria literaria. Existió, se ganó un premio, fue leído, fue celebrado, pero no quiero o no soy capaz, no me siento capaz de hacer poesía. El segundo libro que salió fue un libro que se llama Los Círculos Perpetuos, que es una novela puramente de barrio. Esa novela yo la escribí cuando me metí a un taller literario, que es otra de las experiencias más gratas que yo he tenido como escritor, porque yo siempre quería escribir, pero las historias no me salían. Yo trataba de oralizar las historias, yo contaba una historia y era buena y bien recibida, era graciosa, gustaba cuando yo la contaba, pero yo hacía un cuento y era muy maluco, eso no le gustaba a nadie. No le gustaba ni a mi mamá, que era la principal lectora de mis libros. Entonces a mí me faltaban las herramientas propias de un buen escritor y eso lo vine a ganar cuando me metí a un taller literario con un profesor que llamaba Mario Escobar Velázquez, un escritor muy importante aquí a nivel local, y ya me enseñó las bases y en cuestión de 6 meses armé esta novela que se llama Los Círculos Perpetuos, participé en un concurso, quedé finalista, lo publicaron y ya van 4 ediciones. Y es muy leído, es una novela típicamente barrial, puro barrio. Trata de no caer en el parlache o en ese idioma antioqueño del sicario, pero es una novela muy divertidita, de barrio, donde se cuentan muchas historias. Después llegó El Pabellón de la Mandrágora, que es una novela típicamente médica. Es una novela hospitalaria y recoge toda una cantidad de experiencias del Hospital San Vicente de Paúl y del Hospital Manuel Uribe Ángel en forma de novela. Yo reuní esto, me gané las becas del municipio de Medellín, también ha sido bastante leída y es la primera de una trilogía perversa de la salud. Es la primera y habla de un ambiente hospitalario donde se cuentan unas historias que a mí me siguen impresionando, se los confieso. Después seguí con la línea de la novela urbana y seguí haciendo literatura urbana y escribí La Milonga del Bandido, que es una historia que trata de recuperar la parte humana de los bandidos que también se enamoran, los bandidos que también se ríen, los bandidos que también tienen angustia, que van mucho más allá del simple hecho de atracar, robar o asesinar, ellos también sienten. Entonces, conocí unas historias muy fuertes, de primera mano las conocí, armé esta novela y también ha funcionado bien. Después, como a todo médico especialista en áreas quirúrgicas, me demandaron. Y detrás de la demanda vino una amenaza de muerte muy seria, vino una traición de un compañero de consultorio que les vendió un peritaje, y ahí arrancó, para recordarle a José Norman, de ahí arrancó mi verdadera motivación por la parte médico-legal, que él y yo hemos trabajado juntos en FEPASDE y en ESCARE. Entonces ahí salió Crónica de un Proceso, porque cuando yo me di cuenta que eso fue tan grave, que me habían amenazado de muerte, fue la demanda más costosa que se presentó en Antioquia hasta esa época. Eran 3.800 millones de pesos en el 2005. Entonces, cuando yo descubrí que mi compañero de consultorio era el que me había empezado la demanda, yo tuve una genuina y natural orientación hacia el asesinato. Yo pensaba que lo natural era asesinarlo. Evidentemente traté de reconsiderar a tiempo y la formación y la formación y los valores y todo eso, pues me hicieron recapacitar, o si no, en este momento estaría encanado. Entonces, ¿qué hice yo? Conté la historia de una manera sanativa, catártica, traté de hacer un proceso curativo y escribí un libro contando cómo fue la historia. Además, porque una tía mía que era muy rezandera y que estaba haciendo carrera para beata y después para santa, en este momento está en un proceso allá en el pueblo, porque no falta el que diga que ha hecho milagros, me hizo jurar y prometer, junto con mi madre, que no íbamos a tomar ninguna acción, ni legal o ilegal, contra el colega que me había traicionado. Entonces yo no lo podía ni demandar con esas ganas que tenía de verlo en la Guandoca, ni lo podía mandar a pelar con un amigo traqueto que me lo ofreció en sus jugos. Entonces, ¿qué hice? Monté un libro que se llama Crónica de un Proceso, y eso es como un acto de resiliencia, porque
lo que inicialmente generó tanto dolor, que fue una demanda tan sucia, tan fea, tan horrible, tan dolorosa, terminó en un libro que se volvió un texto de lectura en la Universidad CES. Esta lo publicó el CES y es un texto que se estudia en las cátedras de ética para los estudiantes de medicina, de primer año de posgrado, de derecho, y allá lo analizamos, lo leemos y se volvió casi que una novela de ética. Entonces ese es el poder sanador de la literatura y yo siempre lo pongo como ejemplo. Basado en un texto médico, con una intención curativa, sanativa y catártica, resultó un tema que fue ganador, porque el libro es ganador, ese libro lo estudian los estudiantes y lo discutimos. Después llegó otra novela que es ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, que es una novela de humor, donde se cuentan las peripecias de un pobre perdedor que le pasaron todas, también basado en la esposa en el esposo de una enfermera. Casos de la vida real, una novela muy divertida, me gané un concurso en Envigado, se han publicado también 2 ediciones, también en la onda de la novela urbana. Entonces, como ustedes han venido viendo, estoy manejando 2 líneas de trabajo. La línea urbana, contar a la ciudad, contar la parte oculta de la ciudad, contar la parte que el ciudadano normal no ve. Mis compañeros se asombran de las historias que aparecen en esos libros, porque como ellos son doctores que trabajan en un hospital o en 2 o en 3, de 6 de la mañana a 10 de la noche más turnos, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando en esa ciudad oculta que no conocen. Como yo dejé de trabajar por dedicarme a escribir, he tenido la oportunidad de conocer todas estas historias y las he venido contando. Entonces, una parte médica y una parte urbana. Después me cogió una fiebre por un género literario que yo no sabía que me iba a sonar la flauta, que es el género negro, la literatura policíaca. Y escribí una novela que se llama Después de Isabel el infierno, basado también en un caso médico. Una historia muy interesante de una residente que me pidieron el favor de que les prestara a la residente para hacer una brigada en un asilo de ancianos, y la residente se fue para allá, para el asilo de ancianos, a ver pacientes, y le empezó a perseguir un viejito, y ella era residente de ginecología, entonces ya no veía viejitos, pero el viejito empezó detrás de ella. Doctora, me dele, doctora, me dele, doctora, me dele. Hablaba así como gutural, entonces ella le preguntó a la monja y dijo, no, es que ese viejito es un viejito groserito, debe tener cualquier dolor. Entonces la médica se apiadó de él, lo vio. Cuando lo examinó, descubrió que en el escroto tenía unos puntos de sutura. Le quitó los puntos de sutura y teóricamente nadie sabía por qué tenía esos puntos de sutura. Cuando le quitó los puntos salió pus, pero en cantidades la pus. Entonces la residente dijo, este hombre tiene un absceso aquí escrotal. Le trató de palpar los testículos y no tenía testículos. Tenía unos puntos de sutura. Entonces dijo, a este viejo lo caparon. A este viejo le hicieron una orquidectomía aquí medio artesanal. Entonces, como el viejo tenía fiebre y le dolía mucho y salió tanta pus, llamó a su compañero de urología del San Vicente, se lo llevó para el San Vicente, allá le pusieron antibióticos, lo lavaron porque tenía como un principio de una fascitis de esas de Fournier, y entonces eso fue un viernes por la tarde. Cuando ella me contó por teléfono, le dije, no, mándelo para San Vicente, no se encarte con ese viejito que pronto se le complica ya. Lo mandó para San Vicente, y cuando el lunes le pregunté qué había pasado con él, con el señor, me dijo, profe, lo más raro del mundo. Yo llamé a preguntar por él. Imagínese que fueron por él a las 5 de la mañana del domingo. Alguien pagó la cuenta, alguien se lo llevó. Entonces yo muy preocupada, me dijo ella, hablé con la hermana Matilde, que era la que lo estaba viendo allá en el asilo de ancianos, y lo más raro, profesor, a esa hermana, ese mismo viernes por la noche, la mandaron para Quibdó. Entonces a mí se me formó un mundo. Imagínense, un viejito castrado al escondido, así casi que clandestinamente, una monja que trasladan esa misma noche para el Chocó, un señor que sacan del hospital así subrepticiamente y pagando la cuenta. Entonces yo dije, aquí hay una novela, una película impresionante. Parece que era que el viejito era un viejito de esos groseros, de esos que llamamos en Antioquia puntudos, de esos que se masturban y tocan las enfermitas y son groseritos. Entonces la monja le pusieron alcanfor, le aplicaron de provera, le hicieron de todo, y el viejito más puntudo se ponía. Entonces decidieron que lo más sensato era caparlo y lo castraron, porque esas monjas tenían experiencia en instrumentación y en enfermería. Y entonces lo castraron. Entonces de ahí me inventé una novela donde para poder generar novela negra tiene que haber un crimen. Entonces en la primera página maté a la residente en un atraco, y a través de un celular el novio empieza una investigación donde se cuenta toda esta historia. Entonces les quería contar que de un acto médico que fue
la tarea que le puse a una residente, salió una novela que fue muy interesante porque quedé finalista en el Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa, a través de un chisme que me contó una residente. Y la segunda novela que aparece en ese libro, que me lo publicó Ediciones B, es ¿Alguien ha visto el entierro de un chino?, que es la historia de unos chinos que aparecieron muertos en un restaurante chino en Bogotá. El señor estaba en la bañera y la china estaba en la nevera y nadie supo nunca qué pasó. Entonces yo monté toda una teoría de qué era lo que había pasado para que aparecieran ese par de chinos muertos. Entonces este es otro ejemplo de cómo la medicina me inspiró la primera novela y cómo las noticias me inspiraron la segunda novela, para mostrarles de dónde salen las historias. Y ya después de eso, siguiendo en esa línea de novela negra, de novela policíaca, descubrí que tenía dentro, después de ver tanto cine y después de leer tanta literatura policíaca, que yo tenía dentro de mí un detective que se llamaba Joaquín Tornado, que es un detective que actúa en Medellín o en una ciudad tercermundista que resuelve casos locales, que pinta en sus obras la corrupción, toda esa degradación de los valores que suelen rodear a las grandes ciudades, y fue el primero de una serie que ya va en 5 libros de Joaquín Tornado, que he tenido la fortuna pues de ser leído porque se ha vendido, y a través de los archivos digitales se vende en Barcelona, en toda América. Yo lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en Lima, lo he visto en Barcelona, y empezó la saga de mi personaje, que se volvió muy ambicioso porque ya está en guiones. Ya lo tenemos en 2 guiones de cine. Estamos esperando a ver a quién se lo proponemos, a una productora, porque no es fácil. Imagine que yo, para poder publicar el primer libro de Tornado, yo tenía casi 10 historias por ahí guardadas en un computador durante 10 años, hasta que algún día en un golpe de fortuna alguien se interesó y salió una serie que enseguida les voy a contar. También he trabajado en literatura infantil. Echarle cuento a los muchachos es muy divertido. Me gané este concurso, este libro salió en Argentina y ha sido muy exitoso allá. Se venden en Chile, en Uruguay, en Argentina. Le tengo mucho cariño, y empezó toda una serie de zoología ficticia, de cómo le creció el cuello a las jirafas, cómo le creció la trompa a los elefantes, cómo le formó la caparazón a las tortugas, todo eso. Esa fue publicado en Argentina en Ediciones Uranitum. Después salió este otro libro, que fue un libro completamente académico, donde en alguna conferencia dijeron que, siendo Colombia uno de los países más violentos del mundo, había una tradición de novela, de crimen, de novela negra, de novela policíaca, y también de cuento, y también de ensayo, y también de periodismo, pero no había poesía que diera cuenta del género negro. Yo me motivé mucho con esa falsa premisa, porque en realidad aquí sí existía poesía en el género negro, pero lo tenía que demostrar mediante un ensayo académico. Entonces hice un ensayo académico que se llama Entre el miedo y el mal, el género negro en la poesía colombiana, y trata de descubrir estos 200 años de poesía colombiana, donde hay muchos escritores, y descubrimos que el primer poema de género criminal en Colombia era El gato bandido, el que ustedes recuerdan, de Rafael Pombo, que decía: Michín dijo a su mamá, voy a volverme patetas, y al que impedirlo se meta, en el acto morirá. O sea, un gato que toma la determinación voluntaria y consciente de volverse malo, de ser un bandido, de coger el crimen como su forma de vida. Entonces es la primera poesía detectada en el género negro en Colombia. También de allá de Caldas está Bernardo Arias Trujillo. Y hay una cantidad de poetas pues, que han hecho una trayectoria en la poesía colombiana. También en la segunda parte de esa trilogía que les dejé ahorita, de la trilogía perversa de la salud, tratando de contar la parte oscura de la medicina, yo fui víctima, yo y mis socios, que éramos unos médicos de clase media, que fundamos una clínica de barrio de clase media que fue muy exitosa, que era la Clínica Antioquia. De un día para otro empezamos a notar un deterioro en los estados financieros, empezamos a notar que paulatinamente estábamos más endeudados, empezamos a notar que ya no éramos capaces de sostenerla, y nos tocó vendérsela a un grupo de inversión. Y nosotros al principio pensábamos que eso era un acto de mala suerte, que simplemente habíamos sido lo más de malas, que ya no podíamos comprar yates ni isla griega,
que ya nos había tocado ser proletarios el resto de vida, hasta que las cosas se fueron desenredando porque todo se va descubriendo. Y mire lo que aparece aquí: nadie compra 14 clínicas así como así sin cometer algún delito. Nadie se hace dueño de semejantes negocios sin dejar un reguero. Sígale la pista al dinero y descubrirá que detrás de todo hay un sujeto gordo, insaciable y glotón que no da la cara, pero es el que mueve los hilos. Entonces descubrimos que ese mismo grupo había comprado 14 clínicas en todo el país. Yo entiendo que en Manizales también hicieron la misma fiesta y no éramos de malas, simplemente fue un delito corporativo en el cual un grupo económico decidió que quería comprar 14 clínicas de clase media. Aquí en Antioquia compraron 3. Compraron una en el sur, otra en el centro y otra en el norte, y las integraron pues a la EPS, que puso el billete mediante testaferros. Eso lo denuncié yo en una novela que se llama Y nos robaron la clínica, que fue la que el doctor Mejía les mostró ahorita. También ha sido una novela bastante muy bien aceptada y fue publicada por Sílaba Editores. Se ha leído en todo el país y también es mucha la conferencia que he dado de cuenta pues de esa novela. Muchos como chisme, otros lo ven como documento periodístico y otro como testimonio empresarial, pero también se ha movido mucho. Y la otra serie es la colección Policías y Bandidos, que es una serie editorial que la Universidad Pontificia Bolivariana produjo, en la cual van 12 títulos de 5 escritores y 5 personajes, en el cual yo tengo 4 libros. El primero fue Joaquín Tornado, que tiene 2 historias. Después salió El Abrazo de la Viuda Negra, después salió Nos vemos en el infierno Munamur, y la cuarta fue El Primo y el Timo. Todos son casos de mi detective Joaquín Tornado. Es muy llamativo que de dónde vienen las historias de los casos que le pasan a uno. En El Primo y el Timo, así como en el de la clínica, nos robaron la clínica, fue contando la forma como nos despojaron de la clínica. En El Primo y el Timo cuento la forma como un primo, mi primo hermano favorito, se me metió al corazón para hacerme un túnel y llegar al bolsillo. Y me quebró, se quedó con todo mi patrimonio, logré medio parar y recuperar algunas cosas, y para no caer nuevamente en la tentación de hacerlo matar, entonces hice un libro y conté la historia como uno de los casos de mi detective Joaquín Tornado. Entonces se llama El Primo y el Timo, y ya con este ajusta 5 libros mi personaje Joaquín Tornado, que aspiro que en los próximos 5 a 10 años esté en películas. Ahora les comento también que esa serie fue muy novedosa. Miren la serie de Bolivariana, aquí al lado derecho, donde están los 12 carátulas de la colección. Es la única colección de género negro policíaco que hay en Colombia, y yo tengo la fortuna de tener 4 títulos en esa colección, y si Dios quiere vienen otros 6 títulos más. Aquí están los libros de Joaquín Tornado. Los libros de Joaquín Tornado se consiguen, si alguno los quiere conseguir en Medellín, se consiguen en todas las librerías, pero si no, se pueden conseguir en librería de la U, se consigue en la Librería Nacional, y son a precios muy módicos pues. Y el último libro que sacamos es un libro de teoría literaria que se llama 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, donde recopilo una cantidad de decálogos y consejos literarios de 20 escritores colombianos, incluido Héctor Abad, incluido el Nobel García Márquez, incluido Jorge Franco, incluido varios antioqueños, 2 de los amigos del doctor Gonzalo Mejía, como Oscar Domínguez, un periodista muy destacado que también escribe en La Patria, y Orlando Ramírez, también un gran amigo del doctor Mejía. Y este es el último libro que estamos promocionando ahora. También ha tenido una gran aceptación en los talleres literarios, porque es un libro que reflexiona sobre el oficio de escribir. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que la medicina es muy rica para generar historias. ¿Por qué es tan rica? Porque en literatura se maneja el concepto de que en ficción, mientras más fuerte es el malo, mejor la historia. Eso es uno de los conceptos clásicos que funcionan en la literatura, y sobre todo en la literatura de ficción y de acción, y se supone que en medicina tenemos muchos enemigos que hacen que tengamos que enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Recordando aquella famosa premisa de que el médico es muy sufrido, pero es malo que lo joden, y que el verdadero paciente es el médico, pues tiene que armarse de una paciencia a toda prueba. Entonces, ¿por qué tenemos enemigos tan malos que nos generan tantas historias? Porque es que los médicos y el ejercicio de la medicina, y todos nosotros los que estamos aquí sentados lo sabemos, estamos rodeados de enemigos, por lo tanto, de potenciales historias dignas de ser escritas.
Vamos a recordar algunas que todos conocemos. La actitud de los médicos. La mayoría de los médicos caemos en la tentación facilista, conformista de no oír, no ver y no hablar, porque nos tapan todo con el dinero, o nos tapan todo con la jerarquía, o nos tapan todo con la estupidez. A mí me sorprendió ayer en una conversación de cafetín, donde dos cirujanos estaban preocupadísimos que porque el castrochavismo había elegido presidente en Estados Unidos y que se cernía un negro nubarrón sobre nuestro país y que el doctor Uribe tenía que hacer algo porque era prácticamente ya, estábamos rodeados de la izquierda internacional que había ganado en las elecciones. Mire esa actitud. Entonces yo tuve que quedarme callado porque estaba asombrado. Entonces esa es la actitud. Los médicos prefieren callar, no oír, no hablar, no ver, no pensar, y esa actitud nos genera muchos problemas, porque nosotros, siendo potenciales líderes de opinión, muchas veces somos conformistas que simplemente nos quedamos tranquilos y callados. La falta de comunicación. La falta de comunicación no es únicamente estar hiperconectados con el mundo globalizado, no, es mirarnos a los ojos, es hablar, es abrir el alma, es abrir un humanismo que nos comunique con nosotros mismos y con los pacientes. Porque mire, estamos muy comunicados, pero mire la comunicación, basados en pura tecnología. Si a estos niños que hay ahí sentados les quitan el celular, no son capaces de decirse absolutamente nada, no tienen nada que hablar. Y miren en la parte de abajo completamente llenos de tecnología, pero completamente separados. Muchas veces uno no sabe ni quién es el doctor que todos los días hace consulta en el consultorio de al lado, con el cual convivimos tanto tiempo. Lo mismo en nuestro sistema de salud. Ustedes saben que es un sistema corrupto, es un sistema amodorrado, es un sistema cavernícola, es un sistema paquidérmico, es un sistema lleno de falencias, de corrupción, donde por más enfermo que esté el paciente, se encuentra siempre con esa fila que vemos al lado de allá. Los abogados, pregúntenle al doctor José Norman y a todos los que hemos sido víctimas de los abogados, no sabemos cómo definirlos, si como buitres, o como pirañas, o como hienas, o como víboras, o como cobras. No, como no sabía cuál de las fotos los ilustraba mejor, entonces les puse las 4. Y eso genera muchas historias, la mayoría de ellas muy tristes y vergonzosas, pero generan historias. A mí ya me han generado varias historias que han terminado en novela. Los malos colegas es otra de las bellezas. Aquí tenemos unas fotos que los ejemplarizan, generan muchas historias, mucho dolor, pero es un gran enemigo. La gente que no cuida su lengua, sus comentarios, la gente que no es prudente con un diagnóstico, con una aproximación a un error de un colega, genera grandes conflictos que a su vez pueden generar grandes historias, como la que me pasó a mí en la crónica de un proceso, que generé un libro a través de una pésima actitud de un colega que fue deshonesto conmigo. Los sapos, eso es otro de los grandes problemas que tenemos en los hospitales, los sapos llevando y trayendo, llevándole información a los abogados para que ganen casos, vendiendo los testimonios, poniendo quejas, llevando y trayendo. Eso me costó a mí un artículo en YouTube que se llama, y los invito a que lo lean, se llama Colega, cuidado con los sapos, donde hago una reflexión y tranquilos que ninguno de ellos se va a dar por aludido, lo pueden leer tranquilamente. Colega, cuidado con los sapos, Emilio Restrepo, se consigue en YouTube muy fácil. Los acompañantes, los patos, los opinadores, todo el mundo con el internet, todo el mundo sabe más que uno, todo el mundo le lleva la lista, todo el mundo está opinando, todo el mundo leyó el internet lo último que salió, que el bicarbonato era muy bueno para el cáncer, toda esa cantidad de historias que ustedes conocen, también es un enemigo que se ciñe sobre nosotros. La belleza de los auditores médicos también se ciñe sobre nosotros, sobre todos los especialistas. Ha sido, en Medellín es una verdadera peste, es una verdadera plaga, que nos tienen rodeados, nos glosan las historias, nos persiguen como si fuéramos los tipos más deshonestos, el tiro es glosar y glosar y glosar y glosar, no importa la ética. Entonces también tenemos muchas historias con los auditores, el Estado y las oficinas de control, ni se diga. Mire ahora, con el manejo del COVID, no sé a cuántos de ustedes les habrán pagado la cuota que nos prometió el gobierno, no sé cuánto les habrán glosado, pero ya saben pues otro enemigo que tenemos. Las aseguradoras, la ley 100, tienen como mira fundamental el dinero y la producción económica, son enemigos de ese acto simple, médico, bonito que juramos en el juramento hipocrático. El exceso de ambición, el arribismo, la trabajoadicción también es un problema. Nuestros egresados de clase media se gradúan
y a los 2 meses están metidos en una deuda de 500 millones de pesos de la última mafioneta que salió y del apartamento estrato 7 porque no les sirve el que ha tenido toda la vida, no se adaptan a él, porque ya son especialistas y necesitan estar en un estrato alto. Eso los lleva a una trabajoadicción para pagar deudas que hace que las familias crezcan sin papá, que aumente la enfermedad coronaria, que aumenten las úlceras, que aumente la neurosis y todo ese mundo de enfermedades que trae el exceso de trabajo. Tengo también una reflexión al respecto que se llama Colega, no trabaje tanto, también en YouTube. Los laboratorios farmacéuticos y sus representantes, ya sabemos todo lo que ello implica. Los pacientes sabiondos o que se creen de mejor familia, eso es una peste aquí, sobre todo cuando vemos los del magisterio o algunas prepagadas que uno desearía no tener consulta a veces. El egocentrismo y la megalomanía también es un problema donde el doctor se vuelve intocable, donde el doctor se vuelve pues el non plus ultra, olvidándose que es un hombre que tiene un compromiso con sus pacientes, con su familia, con sus hospitales. Y hay que recordar una cosa, mis estimados colegas, hagamos lo que hagamos, siempre nos está rondando la enfermedad y la muerte. Eso lo tenemos que tener muy claro. Como decía un profesor, a todos nos entra. Entonces lo que estamos reflexionando es, queremos ser médicos y escritores, queremos tener un material inagotable de ideas. Créanme que en lo que nosotros tenemos alrededor estamos muy bien alimentados. Tenemos la ciudad que nos rodea, tenemos la familia que nos rodea y tenemos los hospitales, los pacientes y las clínicas que nos rodean. Eso es una fuente inagotable de historias. Hay unas lecturas porque para el que quiera conocer un poquitico más, está el blog Emilio Restrepo, está Crónicas de Belén de mi barrio, esto sí es muy local, está un blog sobre mi detective Joaquín Tornado, detective literario. Están artículos, los artículos que tengo en los decálogos de escritores. Y hay una serie de YouTube que se la recomiendo muy especialmente, que se llama Consejos a un joven colega. Está Colega no compre finca de recreo, Colega no trabaje tanto, Colega cuidado con esas verdades reveladas, Colega aterrice, no se ponga finca de recreo. Esta la empecé yo a leer como un ejercicio, como un divertimento, y se volvió muy poderoso porque ya lleva mucho más de 1 millón de visitas en YouTube. Entonces se la recomiendo. Aquí abajo está Colega, cuidado con los sapos. Está también en las garras de los mandos medios, que son los que nos rodean en los hospitales. Los invito a que vean esta serie. Listo, doctores, eso era lo que tenía para conversar con ustedes, era lo que tenía para contarles de la parte literaria. Ya, si tienen alguna pregunta, si quieren que ahondemos en algo, si quieren que leamos alguna cosita de 5 minuticos para entretenernos, o si quieren terminamos, como ustedes quieran. Estoy muy agradecido con ustedes por la invitación y espero dejarlos motivados a los que quieran contar historias, a los que quieran escribir. Quiero motivarlos para que vean que es de verdad que la medicina nos alimenta mucho. Bueno, muchas gracias, Emilio. Y por si hay alguna pregunta, algún comentario de los asistentes, bien pueda. Comentario. Doctor Jair, bien pueda. Bien pueda. Que yo quiero hacer es decirle al doctor Alberto Emilio que usted no dejó de trabajar, usted cambió de oficio intensamente y que hay 2 libros suyos que seguramente los voy a adquirir muy temprano. Alguien ha visto El entierro de un chino, y lo digo porque es una comida que a mí me gusta. Y tenía un cuñado que me estaba constantemente diciendo, hombre, usted es que no ha visto alguna vez El entierro de un chino, si no lo explican en texto. Y el doctor, con mucho gusto, cuando quieran. Algo hay de eso. Cuando quiera, doctor, no es sino que me contacte. El doctor José Norman le da el teléfono, o me buscan por internet, o me buscan Emilio Restrepo Gemail. Yo les hago llegarlo, como nosotros los escritores de provincia, a veces no tenemos todo el apoyo de las grandes distribuidoras, pues de pronto el de la clínica sí se consigue en Bogotá, en Manizales, pero nosotros lo mandamos por Servientrega. Esos son precios muy módicos y le garantizo que sí se puede entretener un rato, doctor. Yo sé que sí. Bueno, ¿alguna otra comentario, pregunta? Bien pueda. El doctor Carlos Gómez está pidiendo la palabra. Quiero despedirme de Emilio, agradecerle por ese lujo de tenerlo en la Academia de Medicina de Caldas, y que felicitaciones por esa obra tan
tan importante que ha hecho en el campo literario y en el campo humano y profesional. Es un ejemplo para la gente, para los médicos, para la sociedad. Adelante, Emilio, y muy agradecido de tenerlo en esta casa, así sea a través de estos medios virtuales. Muchas gracias, profesor Mejía, un verdadero honor, usted sabe. Doctor Carlos Gómez, bien pueda tener la palabra. Muchas gracias. Doctor Emilio, yo con la venia de los honorables académicos me voy a remontar a esa bolivariana que usted trae al recuerdo de los 80s. Yo también soy egresado de allá, usted salió en el 88, yo salí un añito después en el 89 y tengo gratos recuerdos de esa casita vieja. Usted se acuerda que hoy ya hay una clínica allí construida, pero cuando nosotros íbamos en unas camioneticas de la Ruta de la Salud que nos dejaban allá. Yo quisiera que usted, si tiene algún relato de aquella época, pues, y vuelvo y le digo, con la venia de los honorables académicos, nos lo comparta. Cierto que usted y yo nos conocimos, doctor Gómez, una vez en Sudamérica, en Sura. Usted es Sí, señor. ejecutivo de... ¿Cómo no? Y compartimos muchas angustias. Yo le digo, vea, yo le voy a ser infidente. Yo soy cirujano porque nosotros montamos un negocio en Medellín, como usted lo dijo, de los tantos que quebraron, que se llamaba Comédicas, para prestarle servicios de consulta al Seguro Social, cuando el doctor Fino por allá en el 94 dijo que cualquiera podía atender consultas. Armamos un negocio que terminó siendo finalmente la clínica esa de Salud COP, detrás de la Metropolitana, esa clínica de conejos cristales tan hermosos que trajeron. Yo, a raíz de eso, de que ese negocio se quebró, me vine a Manizales a hacer mi posgrado en cirugía y la ciudad me acogió y aquí he podido yo hacer mi actividad, pero tengo muy gratos recuerdos de aquella época. Por eso vuelvo y le digo, si nos comparte un relatico de aquella época, yo le quedaría muy agradecido. ¿Usted se acuerda de ese señor que era el disector de cadáveres que estaba en Bolivariana, Noé? Yo le iba a citar a él. Créame que yo le iba a hablar de Noé. Es que Noé fue nuestra primera aproximación porque el hombre era calvito, se ponía una bata larga y era ya veterano. Entonces todos los que llegamos a la universidad, y el hombre como que le gustaban mucho los muchachos. Y entonces todos los que llegamos allá, todos los que llegamos a Bolivariana, deprimí, para lo primero que hacíamos era saludar. ¿Cómo le va, doctor? Doctor, por aquí, doctor, por allá. Y el tipo pues estiraba pecho y empezaba a tocar codito y empezaba pues a que lo invitáramos a tintico y todo. Y a los 2 días descubríamos que era el disector de cadáveres de allá. Y después nos hacíamos grandes amigos del tipo, pues no lo suficiente amigos porque el hombre tenía una fama nefasta. Pero sí, pero esos personajes que todo el mundo tuvo que ver con él. Incluso él fue una vez, se metió en un problema muy delicado allá porque unos estudiantes de esos canzones, de esos charros, en un cadáver masculino de un negro, de un moreno que tenía un miembro viril muy típico de su raza, de esos grandísimos, se lo cortaron y se lo metieron en la bolsa, en el bolso de una compañera. Y eso parece que no lo pudieron hacer sin la complicidad de él. Y eso fue un escándalo allá, que medio lo taparon porque uno de los tipos era hijo de un cirujano muy famoso allá en la universidad, pero era una plaga. Y entonces él se metió en un problema, él lo llamaron a hacer descargos y a esos muchachos no los echaron porque era hijo de un profesor. Pero esa es la anécdota que me acuerdo de Noé, que se creía doctor, que nos engañaba haciendo de pasar por doctor y que fue cómplice en la emasculación de un cadáver. ¿Cómo se llama la novela? ¿Cómo se llama la novela? Porque seguro ya la escribió. No, porque esa anécdota es una anécdota medio vulgarota que pasó en Bolivariana y todo. Ya no despresta a nadie, pero eso sí pasó allá. Bueno, doctor Emilio, y lo segundo que quería era, yo no sé qué tan cercano haya sido usted al doctor Héctor Abad Gómez. Usted recuerda que alguna vez nos dio clase allá en la Universidad Pontificia y yo no sé si usted haya sido compañero de Sol Beatriz. Sí, yo conozco mucho a Sol Beatriz, soy buen amigo de Sol Beatriz. Con el doctor Héctor Abad era una admiración muy grande por él, porque era pues un médico muy prestigioso, era un médico que hablaba distinto, hablaba duro, iba más allá de lo clínico y se preocupaba también por lo epidemiológico, por la salud pública. Era un hombre de izquierda, pero con un contenido social en su discurso que era muy importante. Y fue impresionante la matada que le pegaron al doctor Héctor Abad.
Entonces, en lo personal no fui amigo de él. En lo personal estuve en 3 o 4 charlas con él, las que estuvimos todos en Bolivariana. Fui una vez a una clase de salud pública también con él, y a través de Sol Beatriz y ya posteriormente de Héctor Joaquín, el hijo, el famoso escritor Héctor Abad, Facio Lince, pues ya hemos tenido contacto con ellos, pero con el doctor en lo personal simplemente lo admiraba y lo acataba como alumno, pero no fui amigo de él. Doctor Emilio, muchas gracias. Me trajo gratos recuerdos de la Bolivariana. Muy bienvenido a la Academia de Medicina. Esperamos volver a contar con su presencia. A la hora que gusten, doctor. Muchas gracias. Bueno, continúa abierto el campo para intervenciones, preguntas. Doctor, yo sí quiero agradecerle al doctor Emilio Restrepo que me está ayudando como tutor en este momento en mi primer libro. Yo me llamo Alejandro Vargas Gutiérrez, soy médico, magíster en epidemiología, pertenezco recientemente a la Academia de Medicina de Medellín y mi trabajo ha sido con población campesina víctima del conflicto armado hace muchos años. Y quiero agradecerle especialmente al doctor Emilio, que ahora está revisando los primeros capítulos de mi libro que espero publicar en febrero, que se llama El médico de las montañas. Yo creo que nos estaba faltando una historia sobre el trabajo de atención primaria en comunidades y sobre todo en esta población vulnerable. Entonces quiero agradecerle al maestro Emilio Restrepo que con su tenacidad por la literatura nos está acompañando en este proceso maravilloso de escribir las primeras historias. Muchas gracias, doctor Emilio, y a todos ustedes en la academia. Listo, doctor. Pinta muy bien su libro, lo veo con muy buena proyección. Marta García tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos. Yo quisiera aprovechar este espacio, pues como muy, muy agradable el conversatorio. Yo soy médica también de Bolivariana del 92 y soy inmunóloga y trabajo y vivo en Estados Unidos hace 21 años. El comentario que yo quiero hacer es dirigido a que en este momento pues he tenido el privilegio reciente de conocer al doctor Emilio y en compañía de él y otro colega que se encuentra por aquí también conectado, que es el doctor Carlos Alberto Velázquez, también escritor. Nos hemos entusiasmado y él tuvo la gentileza de acompañarnos en un programa que tenemos en la universidad donde yo trabajo, dirigido a las humanidades en medicina, precisamente con la intención de rescatar todas las formas de expresión humanística para la enseñanza de la medicina, volverlas a insertar en la academia, como en algún momento nosotros vimos a nuestros maestros hacerlo. Y ha sido un trabajo pues que está empezando, pero que en este momento les quiero contar que estamos muy animados, muy entusiasmados, tenemos el apoyo institucional completo y quisiera pues destacar el ánimo y toda esta energía que le pone a todo esto, porque es lo que va a llevar probablemente a una colaboración, ojalá larga, que busca sembrar esta semilla de la literatura en nuestros estudiantes, en los residentes y en los profesores. Así que yo les agradezco mucho el espacio, la invitación abierta, al doctor pues que me encanta oírlo, un gusto, y que ya estamos leyendo muchas de sus obras. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Marta. Gracias, doctora Marta. Continúa el campo abierto para preguntas, intervenciones. Doctor Hernando García. Continúa abierto el campo, entonces ya no voy a cerrar el campo de preguntas y pues inicialmente darle los agradecimientos a Emilio por esta conferencia, esta charla, este conversatorio en el cual hemos
hemos podido reconocer las áreas que algunas obras hemos sabido que estaban, pero hoy nos hemos enterado que es mucha la producción literaria que toca leer y que nos motiva incluso para desarrollar esa faceta humana que en la Academia de Medicina también hemos procurado para que la parte humana, la parte de literatura también pueda ser un norte y un aspecto que complemente nuestra formación técnica y científica. Muchas gracias, Emilio, y también invitarlos para que visiten las páginas, el canal de YouTube, y quienes quieran repetir la conferencia, esta la vamos a subir en nuestro canal de la Academia de Medicina para que posteriormente la puedan repetir y ver la conferencia y este conversatorio. Muchas gracias, doctor Emilio, por habernos compartido toda esta producción literaria y esas inquietudes que tiene desde la literatura y la medicina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrado. ¿La van a pasar por YouTube o por Facebook? YouTube. Perfecto, yo la busco para compartirla. Bueno, muchas gracias, Emilio. Doctor Gentil, el siguiente punto del orden del día que tenemos para el día de hoy. Sí, permiso, me retiro. presidente. Bien, para doctor Emilio. Bien pueda, muchas gracias, doctor Emilio. Adiós a todos. Preguntar si hay alguna anotación, alguna sugerencia para el acta. Si no hay ninguna en este momento y alguien quiere enviar alguna, es bien recibida y se hará pues la consideración del caso. Listo. Pasamos al siguiente punto. El siguiente, las píldoras del doctor Hernán Darío. Doctor Hernán Darío, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Nos quedó el espíritu muy animoso después de esa conferencia tan agradable. Este es un artículo que habla de el riesgo y de los errores que cometen los adultos mayores cuando caminan y miran hacia abajo. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto tan raro? Y es que ahora con la pandemia y con el uso de las mascarillas y de las gafas, se han aumentado enormemente las consultas por caídas en las personas de edad. Entonces, este es un trabajo que se publicó muy recientemente, porque este es un trabajo de octubre y está en una revista inglesa. El resumen dice que los expertos en salud pública y las organizaciones internacionales recomiendan cada vez más el uso de máscaras para ayudar a limitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, el uso seguro y cómodo de las máscaras es esencial para maximizar la adopción y el cumplimiento. La orientación formal y la cobertura mediática asociada se han centrado en cuestiones de incomodidad y comunicación, con poca atención al efecto del uso de máscaras sobre el riesgo de la caída. Aunque la guía recomienda que los adultos mayores usen máscaras porque son un grupo de riesgo, es en esta población para quien es más probable que los efectos de la máscara sobre la seguridad al caminar sean más pronunciados. Además de obstruir la visión de los usuarios de anteojos, al hacer que los anteojos se empañen e incomoden, las mascarillas invariablemente bloquean parte del campo visual periférico inferior, inclusive en personas que no usan anteojos. La información visual del campo periférico inferior es muy importante para detectar y evitar peligro cercano y para colocar nuestros pasos de manera segura. El uso de una mascarilla reduce la oportunidad del usuario de utilizar esta importante información sensorial mientras camina y, por lo tanto, puede aumentar la posibilidad de tropezar y caer. Existe evidencia de que los anteojos multifocales que obstruyen de manera similar el campo visual inferior al difuminarse pueden reducir la seguridad al sortear obstáculos y escaleras. Puede pues parecer lógico recomendar a las personas que se miren los pies con más frecuencia mientras usan una mascarilla. Esto proporcionaría la información visual que normalmente obtendrían a través de la visión periférica inferior al mirar hacia adelante. De hecho, este consejo está empezando a surgir. Para entender por
qué es importante considerar las dos funciones para las que se usa la visión al caminar? Primero, no mires hacia abajo. En primer lugar, la visión se utiliza para detectar obstáculos y planificar una ruta segura para caminar, especialmente en el adulto mayor. Mirar hacia abajo con más frecuencia hace que sea más difícil planificar el futuro. Investigaciones recientes que utilizan la tecnología de seguimiento ocular muestran que los adultos mayores cometen más errores al caminar cuando miran hacia abajo en comparación a cuando miran hacia adelante y prevén visualmente los posibles peligros de tropiezo. En segundo lugar, mantener el equilibrio requiere que la información visual, especialmente la periférica, se integre con otras entidades sensoriales. Esto se facilita minimizando los movimientos de la cabeza y de los ojos al caminar para proporcionar así un ancla visual estable que sirve como la fuente predominante de información sensorial para regular el equilibrio. Usar la visión de esta manera es muy importante para el adulto mayor. Mirar hacia abajo con más frecuencia entra en conflicto directo con esta estrategia. Incluso podría causar una grave inestabilidad, ya que requiere movimientos frecuentes y de gran amplitud de la cabeza y los ojos, lo que podría conducir a un desajuste entre la retroalimentación visual y vestibular. En resumen, una recomendación de simplemente mirar hacia abajo cuando se usa una máscara puede paradójicamente perjudicar la estabilidad al interrumpir el sistema finamente ajustado a través del cual se usa la visión para mantener la seguridad al caminar. Esto afectará no solo a los adultos mayores, sino a cualquier persona para quien el equilibrio dependa particularmente de la visión, como las personas con enfermedad de Parkinson o con una neuropatía sensorial diabética. ¿Cómo podemos entonces minimizar los efectos de las máscaras sobre la seguridad al caminar? Es importante asegurarse que la máscara se ajuste muy bien alrededor de la nariz y de las mejillas. Además de minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19, un ajuste apretado reducirá la obstrucción visual y minimizará el empañamiento de las gafas. En el futuro, será posible obtener máscaras hechas a medida con una forma y un ajuste óptimo que combinen comodidad con pérdida mínima del campo visual. Mientras tanto, los usuarios de anteojos pueden tomar prestadas estrategias antiempañamiento de los nadadores, por ejemplo, con una gota de detergente líquido. Se debe aconsejar a los grupos en riesgo que se tomen su tiempo en lugar de mirar hacia abajo. Específicamente, las personas deben tomarse su tiempo antes de comenzar a caminar y caminar más lentamente. Esto asegurará que tenga tiempo suficiente para detectar los peligros de los viajes venideros y planificar una ruta segura. Disminuir la velocidad también reducirá la necesidad de movimientos grandes y rápidos de la cabeza y los ojos. Una velocidad de marcha más lenta puede tener sus propias desventajas, como una mayor variabilidad en la marcha y una actividad física menos intensa. Pero, dados los riesgos asociados con mirar hacia abajo o no hacer ajustes, es probable que la desaceleración sea la estrategia menos riesgosa. El uso de máscaras es esencial durante la pandemia, especialmente para los grupos de riesgo como los adultos mayores. Es importante mitigar los efectos potenciales sobre la seguridad al caminar para maximizar el uso de máscaras y reducir la posibilidad de que las personas eviten caídas para los que se requieran máscaras. Se debe realizar más investigación para evaluar una variedad de estrategias de seguridad, incluyendo el asesoramiento para reducir velocidad y el uso de máscaras transparentes para facilitar también el asesoramiento de la salud pública basado en la evidencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván Darío. ¿Algún comentario? Pasamos al siguiente punto, doctor Gentil. Gentil, el micrófono. Gracias, que el quinto punto entonces es la lectura del homenaje al doctor Gilberto Echeverry, doctor Jair. Muchas gracias. Me uno a las palabras del doctor Norman para el doctor Alberto Emilio. Qué amena conferencia.
y qué sabios consejos en el fondo de la mayoría de ellos. Paso a leer mis palabras con relación al doctor Gilberto. Dice así: hace pocos días murió en la ciudad el doctor Gilberto Echeverri Mejía, médico de los niños y miembro ilustre de una de las primeras generaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Nació en Manizales, ciudad a la que amó con todo el fervor. No sin razón, en sus sepelios se oyeron aquellas melódicas palabras: pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, en tus calles tranquilas corrió mi juventud. Por ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. El Colegio Mayor de Nuestra Señora lo tuvo como uno de sus tradicionales y cumplidos alumnos, donde él y sus hermanos, miembros de numerosa familia, adquirieron la certificación de bachilleres, entre ellos el exgobernador Emilio Echeverri. Cumplida esta parte existencial, recorrió salones, quirófanos, corredores y salas del Hospital de Caldas y del Hospital Infantil, donde nuestra alma mater formaba en fácil contubernio profesionales en variadas carreras de la salud. Desde aquí, su desgarbada figura de estudiante médico, inclinada sobre las camitas de los niños, sintió nacer su vocación de pediatra, que consolidó primero en Bogotá en el Hospital Infantil Lorencitas Villegas de Santos. Más tarde, afinó su vocación y sus estudios en el Hospital de Niños del Instituto del Seguro Social de México, prestigiosa entidad de salud de donde egresaron especialistas para el mundo entero. Instalado en la sala de recién nacidos, donde el inolvidable pediatra Miguel Arango Soto los había comenzado a sedular y hecho dignos de un espacio y una peculiar atención, enfocó toda su energía e influencia social ganada en esas, comillas, casas, no tan pequeñitas, de Manizales de Malva, para dotarla de una de las mejores tecnologías posibles. Formó con Hernán Arroyave y Álvaro Guzmán un equipo que le dieron posibilidades de sobrevivir a niños de cualquier estrato, estructurando una amalgama social que recibió sin diferenciación salud y calidad de vida. Por allí pasaron estudiantes de pre y posgrado que recibieron formación humanista y especializada en monitoría fetal y perinatología, por mencionar solo algunas fases de la docencia y del desarrollo humano. Cuando quedó más solo y el hospital sufrió las peripecias económicas más desafiantes, continuó poniéndole el pecho a la brisa y entregando lo que su corazón y sus ancestros le dictaban. El caldense del año, el escudo de Manizales en grado de comendador, fueron condecoraciones que la ciudad y el departamento, a través de sus voceros, el periódico La Patria y la alcaldía, le entregaron, manifestando así que su entrega no había sido ignorada, pero su vida también se tiñó de tristezas. Ese cálido hogar, formado con la distinguida dama mexicana Celia Pérez Eguiarte, compañera de vida, rebosante de amor y fortaleza, recibieron el vendaval del infortunio. El primero de los hijos murió cuando apenas se asomaba al umbral de la vida y el hogar era un calidoscopio de ilusiones. Y la adolescente, cuando apenas llegaba al dintel de la existencia, les era arrebatada de sus brazos en la ruralidad vespertina, para solo aparecer en cenizas mucho tiempo después. Porque eran dos, uncidos en el amor humano, enmarcado en el divino, sobrepasaron la tormenta. Ahí está presente Luis Fernando, el hijo bueno, el compañero, el artista del pincel y guardián de la heredad. Arriba, una dulce gritería
cual manojo de niños saliendo de la escuela, te dicen, bienvenido, bienvenido Gilberto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jair, por estas palabras en homenaje al doctor Gilberto, nuestro profesor. En el momento en que se conoció que partía de este mundo, se nos adelantaba en el camino por las redes sociales. Muchos de nuestros colegas, compañeros, expresaron esa voz, ese sentimiento, porque el doctor Gilberto fue una persona que nos dejó marcada mucho de las generaciones que pasamos y que él lo tuvimos a él como nuestro maestro. Entonces, pues muchas gracias por la remembranza que nos ha dado Jair. Y aquí pues recordar que como una actividad que tenemos de la academia y que lidera nuestro profesor Bernardo Campo, el próximo año el doctor Gilberto será una de las imágenes que será incluido en el Salón de la Memoria Histórica de Caldas. El próximo año, Dios mediante, un poquito evolucionemos de esta situación de salud, vamos a un evento especial a tener esa entronización de la imagen del doctor Gilberto, que además de recordarlo, de tener en nuestra memoria muchos contactos que tuvimos con él como sus alumnos, pues que quede para las generaciones posteriores esa impronta que representó en la formación en nuestra Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias para la Salud. Muchísimas gracias. Con todo cariño, Celia. Doctor Gentil, pasamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el punto del presidente, señor presidente. Bueno, de aspectos fundamentales, para recordar la Academia Nacional de Medicina, el próximo jueves, tiene una actividad a las 6:30 de la tarde. Es una reunión donde el título que se tiene es Pandemia por COVID-19. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que esperar? Ese es un conversatorio que se va a tener a nivel de la academia con participación de la mayoría de los funcionarios y personas que han estado al tanto en el comando de la coordinación de actividades por la pandemia. Entonces va a ser el próximo jueves 12 de noviembre a las 6:30, va a ser por un canal de Zoom y también va a ser por el link de YouTube de la Academia Nacional de Medicina. Los que estén interesados nos pueden solicitar al correo electrónico y le compartimos el link correspondiente para estar en la reunión. Igualmente, el próximo martes 17 de noviembre, dentro de 8 días, entre las 9 y las 11 de la mañana, la doctora Zulma Cucunúa, que ya nos compartió con nosotros en el mes de marzo una asistencia a nuestra reunión, va a estar en esa reunión también presentando su informe y su evaluación. También en este informe de la presidencia, nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas va a estar de cumpleaños. El doctor Gentil nos quiere compartir qué actividades se ha planificado con relación al cumpleaños que tenemos de la Facultad de Medicina, nuestra Facultad de Medicina, hoy Facultad de Ciencias para la Salud. Pero por favor, si tenemos aquí acompañándonos a la decana, si ella quiere, nos puede comentar si está todavía, si está por aquí la decana. Bueno, vamos adelantando mientras ella logra aparentemente algún problema con la conexión. Perdón, Ya. Perdón, es que se me fue el audio un momentico. De eso les estaba diciendo, que algún problema había técnico ahí, doctora Claudia, por favor.
Sí, si me repiten que no cogí terminal y me disculpan, Terminal buenas es que, noches para todos. sí, es que me estaba invitando el doctor José Norman a que yo contara algo de lo que se va a hacer para los 70 años de la facultad. Le dije, no, tenemos aquí la decana. Vamos a pedirle que por favor nos Gracias, sí. comparta. Qué mejor ocasión que esta, reiterando un saludo muy especial y extendiendo una afectuosa invitación para que todos celebremos el próximo 11 de diciembre los 70 años de constitución, de creación de nuestro programa de medicina. Entonces, la academia y todos sus académicos pues están cordialmente invitados y yo sé que vamos a compartir un espacio y tenemos pues una programación que en su momento les compartiremos y gracias por permitirme extenderles la invitación, doctor José Norman. Sí, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Es una campaña y próximamente pues daremos difusión a todos esos eventos donde invitamos a todos los académicos no solo a participar, sino también a difundirlo entre nuestros colegas y compañeros de cada una de las promociones. Porque pues a pesar de que se utilice mucha virtualidad en los eventos, pues es también una posibilidad que tenemos de reencontrarnos frente a nuestra alma mater. Gracias. Para que vaya separando, es en la tarde de 2 a 6. Sí, para señor. Que le vamos Viernes difundiendo. 11 de diciembre en la tarde. Gracias. Bueno, con otra información de manera adicional a la academia, en lo que resta de este año, pues ha habido una dificultad en la materialización del convenio con la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Fundamentalmente, pues esas dificultades técnicas derivadas del COVID y del proceso de contratación ha hecho que nosotros nos abstengamos por el momento de desarrollar en este año cualquier convenio y mejor lo vamos a retomar a partir de febrero con más tiempo, porque de celebrar algún convenio con la territorial casi que prácticamente nos tocaría trabajar 15 días para cumplir los compromisos y la idea es para no hacer las situaciones ni los compromisos a medias, es mejor optar que el año entrante mejor desarrollemos desde principio de año el convenio. Entonces, esa es la información que se tiene con relación al convenio de la territorial. No sé si hay algún otro vario que quiera presentar a alguno de los académicos. Los invito para que en este punto lo presente. Doctor José Norman, una pregunta solamente de curiosidad con Sí. relación a lo que usted acaba de expresar con la dirección territorial. La inquietud es, nosotros como academia, con el convenio que se hizo este año, ¿cumplimos con todas las obligaciones a las que estábamos comprometidos? Doctor Hernando, este año no se hizo convenio porque desafortunadamente el tema de COVID desplazó las prioridades en el tema de contratación de la territorial. Se estaba trabajando en los últimos 15 días y se iba a firmar el contrato, pero haciendo una evaluación con el doctor Bernardo y sobre todo por el compromiso, vimos que el tiempo para desarrollarlo era muy corto. Entonces mejor este año definimos aplazarlo y así lo reportamos a efectos de que el año entrante mejor se pueda realizar. Este año no hubo contrato, aunque sí se está trabajando en los últimos 20 días en organizarlo, pero todo fue por derivado de dificultades en el sistema de contratación con la territorial. Muy correcto, doctor Norman. Muchas gracias. Sí. Me parece, doctor Norman, no sé si le entendí, debe haber pues, la constancia escrita que permita darle continuidad, al menos en eso teórico, a ese convenio, no sea que ese paréntesis de pronto nos traiga más dificultades. Por ese lado, doctor Jair, pues no hay ninguna dificultad porque ya está presupuestado para el año entrante.
único que se va a trabajar es a ver si el contrato lo desarrollamos desde principio de año, casi que desde febrero, para que tengamos un buen margen de cumplir y bien hecho la contratación. Entonces, en ese aspecto, y la prioridad es eso, es no cumplir por cumplir, sino hacer las cosas correctamente. Correcto, correcto. Muy correcto. No sé si el doctor Bernardo nos quiera complementar algún aspecto. Bien, para el doctor Bernardo. Gracias, muy amable. Saludos a todos los compañeros. Ya se ha dicho la mayoría de las cosas sobre este tema, pero quería decir lo siguiente. A principio del año ustedes saben que hubo cambio de gobierno, de manera que hubo secretario en la Territorial de Salud, un nuevo director. Comenzó la doctora Juliana, pero ella renunció a los días, casi al mes o un mes y medio, y entonces tuvimos que iniciar contactos con un nuevo director, pero en ese momento estábamos en esas conversaciones cuando apareció el COVID, la pandemia, y entonces se frenó prácticamente toda la relación. Nosotros no alcanzamos a firmar convenio este año por esas razones, de manera que no tenemos ningún compromiso ni tenemos ningún problema. Habrá que trabajar con mucha insistencia para que ese hecho no nos vaya a quitar la posibilidad de trabajar el año entrante con la territorial. Los dineros para el año entrante están incluidos en el presupuesto, habrá que hacerlos efectivos. De manera que esa es la situación, además de lo que ya había comentado usted, señor presidente. Muchas gracias, doctor Bernardo. Doctor Bernardo, ¿hay alguna información o alguna invitación adicional de algún evento? Sí, tenemos, ya les pasaré la información que vamos a tener la reunión de Recreando la Historia del tercer jueves de mes para clausurar el año con una conferencia del doctor Orlando Mejía, que ya les pasaré la información en esta semana próxima. Muchas gracias, doctor Bernardo. Queda abierto el campo de proposiciones y varios. Doctor José Norman, regáleme sí, dos palabritas. Bien, para doctor Rodrigo. Recuerden que este año, pues con las dificultades que hemos tenido, la parte de tesorería pues ha estado quieta. Entonces, yo invito a todos los miembros de la academia para que hagamos el aporte de este año por este medio, por medio virtual, o sea, por WhatsApp o por el correo. Les enviaremos el número de cuenta para que las personas que a bien tengan nos hagan el aporte de la membresía. Mil gracias. Sí, para hacer alguna consignación bancaria, transferencia, no por medios virtuales porque nos mandan bitcoins. Por ese lado no, por ese lado no. Sí, ahí miramos cómo cuadramos la parte de caja tesorería, pues este año que después de la pandemia no hemos tenido ingresos. ¿Listo? ¿Algún otro académico que desee alguna manifestación, propuesta o invitación? No, yo lo que quiero agregar es que no nos vaya a llegar una pandemia económica. Yo tengo un comentario. Doctor Jair, ya estamos en ella. Doctor Hernán Darío, bien pueda. Me parece muy bien su recorderis, oportuno, adecuado y preciso. Ya estamos en la pandemia fundamental. Y ahora que ordenaron adelantar la prima de Navidad, entonces era pertinente. Muy oportuno. Cuando entró la pandemia en la última reunión que hicimos, quedó en el aire una votación que se anuló porque no se entendió bien el término de la votación. ¿Recuerdan? De unos miembros de la academia que se estaba votando si debían continuar o no en la academia. Esa votación está pendiente. Y eso yo creo que no se ratificó en el olvidar. mes siguiente. Esa se ratificó en el mes siguiente y en la junta directiva también. ¿Se ratificó qué? Yo le qué? envío la información. Que la votación que se había quedado pendiente se ratificó en junta directiva y en la siguiente asamblea. Entonces, sentir de pronto sería conveniente. Sí,
compartir Yo la le hago información llegar las actas de nuevo, sí. con Hernán Darío para efectos de clarificar ese tema, si está pendiente o Claro si que sí. es un tema cerrado. Listo, ¿algún tema adicional? No, yo no sé, no quedo. Yo hasta donde yo me acuerdo, pues me acuerdo que estaba hasta conversando con Hernando ahí enseguida. Esa votación, por último, no fue válida porque no se entendió qué es lo que quería decir sí o qué quería decir no. Y se quedó que esa votación se iba a repetir. Y yo no he faltado a ninguna reunión y yo no he estado en ninguna repetición de esa votación. Yo no sé si algún otro de los que está ahí tiene algún comentario al respecto, pero yo no me acuerdo que esa votación se haya repetido. A ver, no se repitió como tal la votación, doctor, sino que se ratificó en la Junta Directiva y se llevó en la siguiente reunión y se hizo la explicación y se ratificó sin tener que nuevamente hacer emisión de papeletas y demás, sino que se explicó y se dijo, esta fue la situación, ratifica la Asamblea y la Asamblea ratificó. Bueno, me gustaría mucho recibir esa. Sí, yo le hago llegar las dos actas. Sería Okay, refrescar esa parte pertinente para ver en qué quedó. Sí, claro. Bueno, alguna manifestación de académicos? Entonces, anuncio que va a cerrarse la sesión, siendo las 8:39. Le agradecemos a toda la presencia en esta actividad y que tengan un resto de noche, buen descanso y un resto de día. Bueno, les encargo al doctor Jair y al doctor Hernán Darío, por favor, los documentos que me los envíen al correo para constancia en el acta. Gracias. Correcto. Y ya no hay más reuniones hasta enero o hasta febrero. Pues la próxima, por parte nuestra de la academia, yo creo que en diciembre no hay. Tenemos la actividad de los 70 años de nuestra facultad, donde nos vamos a encontrar de nuevo. Ok. Bien, muy importante. Una pregunta. Sí, doctor. ¿No se va a hacer alguna mención con relación al Día del Médico? Así se celebre posteriormente, pero hemos procurado en los últimos años que no se deje pasar como en el vacío este día correspondiente a la profesión. Yo sí les voy a enviar una tarjetica. Muchas gracias, decano. No nos vamos a poder ver, ya estábamos esperando ese día siempre, pero bueno. Estábamos mal acostumbrados, doctora Claudia, a su desayuno y sus Hernando, cosas. Sí. Pero si hay alguna sugerencia, pues de la academia también va un mensaje, pero si hay alguna sugerencia, alguna actividad que podamos hacer con ocasión del Día del Médico, bien para la pueden comunicar y a nivel de junta la podemos analizar en su momento. Entonces estaremos en contacto a ver si hay alguna idea sobre eso. Sí. Claro que sí. Listo. Entonces, damos los agradecimientos por la asistencia en el día de hoy y un resto de noche y de día y de semana que tengan cada uno de ustedes bien. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Muy buena reunión. Muchas gracias. Buenas noches.